¿Cómo se desarrolla un proyecto con Scrum? Ya vimos alguna parte pues, de la filosofía, los antecedentes, ahora vamos a ver cuál es la mecánica del proyecto de Scrum. Un proyecto se desarrolla incrementalmente en periodos cortos de tiempo llamados sprints, lo que le decía, carreras. Cuando el señor sale con el balón corriendo del rugby, eso es un sprint. La medida de los sprints, normalmente entre 2 y 4 semanas. Ese es un tema pues debatido. Hay empresas que les gusta sprints más largos, otros más cortos. Eso depende de la empresa y de la organización. Pero la recomendación es normalmente entre 2 y 4 semanas. Ahí es donde estaba la parte de las alertas tempranas. Si yo empiezo a hacer un desarrollo y hago un análisis, un diseño y me he demorado 6 meses haciendo eso, cuando el cliente primera vez ve el resultado de todo ese trabajo a los 6 meses y el cliente dice, pero así no es como yo lo quería. Hemos perdido meses enteros de trabajo a un costo altísimo. No, la idea cuál es, señores, muy rápidamente, 2 semanas, 3 semanas, a la gente ya le estamos entregando algo para que lo vean. De esa visión del producto que él nos entregó, le estamos entregando un resultado tangible. Si el cliente nos dice, eso no es lo que yo quería, perdimos 2 semanas. Pero no perdimos meses enteros y una enorme cantidad de documentación que nos va a tocar volver a cambiar. A eso se refiere. ¿Cuáles son los roles? Contrariamente al esquema jerárquico que vimos anteriormente, los roles en el Scrum son muy sencillos. No hay un gerente de proyecto, eso no lo hay. Tenemos un Product Owner. ¿Quién es el Product Owner? El dueño del producto es la voz del cliente, es el que nos da la visión del producto, es el que pone la plata para el proyecto, el que toma las decisiones en un proyecto. ¿Por qué se habla de Product Owner? Porque ahorita vamos a ver que siempre, cuando estamos hablando de valor agregado al negocio, la visión correcta es la del gerente de un producto, que es el que está viendo cómo vende más. Entonces, esa es la visión que nosotros queremos. ¿Qué entrega el proyecto que me sirva a mí para vender? Entonces, por eso se trata de que el que tome las decisiones tenga esa visión, sea un Product Owner. El otro rol importante es el Scrum Master. ¿Quién es el Scrum Master? Es un facilitador, no es un jefe. Volvemos a decir, el Scrum Master no es un jefe en el sentido tradicional de que va dando orden. El Scrum Master es un facilitador, ¿sí? Cuando tenemos 5 personas que estamos tratando de resolver un problema, nadie dice nada, todo el mundo se queda callado, el Scrum Master empieza a decirles, bueno, ¿y vos qué opinás? Pero yo sé que vos tenés una solución, habla, ¿sí? Inventa escenarios para que la gente comparte ideas. Es un facilitador, no es un jefe. Y lo más importante, indispensable, remueve obstáculos. ¿Qué es eso? Si el equipo tiene un problema, se lo dicen al Scrum Master. Mire, esto no nos deja avanzar. El Scrum Master es el encargado de solucionar ese problema, de darle espacio a la gente para que la gente corra. El equipo, un equipo multidisciplinario encargado de hacer el producto. No tenemos el diseñador, no tenemos el analista, no tenemos el experto en base de datos, no tenemos el tester, tenemos un equipo. ¿Sí? Todos hacemos de todo. Perdón. ¿Cuáles son los artefactos? ¿Cuál es la documentación de un proyecto? Contrariamente a especificaciones detalladas de requerimientos, cronogramas, todo este tipo de cosas, UML, 1000 artefactos, diseños de bases de datos. ¿Qué tenemos? El Product Backlog, la fila del producto. Es un documento de alto nivel con las descripciones de los requerimientos del proyecto priorizadas según su valor para el negocio. Estas son las palabras claves. Priorizadas según su valor para el negocio. No es una lista de cosas por hacer, es un orden intrínseco. En sencillas palabras, es lo que va a ser construido. Tenemos un ejemplo de un Product Backlog. Scrum, les adelanto, es conocido por ser una herramienta de baja tecnología. No necesitamos software sofisticado para desarrollarlo, lo podemos hacer con una pared, un pizarrón y unos cuantos post-it. El Product Backlog es una lista y vemos una priorización y unos criterios de validación. Esto es de alto nivel.
Algo importante que les menciono es que las estimaciones que se hacen en Scrum no miden la duración de la tarea, tratan de medir el tamaño, la complejidad de la tarea. Este es el Product Log. Aquí tenemos otro. Aquí quería resaltar el hecho de que está ordenado de mayor a menor. Ese es el orden en el que se realiza. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si yo estoy desarrollando el proyecto por sprints, por periodos cortos, significa que la primera entrega que vamos a realizar va a ser de las tareas más prioritarias para el negocio, de acuerdo con la priorización que ha dado gente. Esto es un ejemplo. Una pila de productos se hace en Excel. No hay ningún problema. Este es el elemento clave de la programación ágil. La historia del usuario. Esto no es un elemento exclusivo de Scrum, ni Scrum lo exige, pero pues, es casi un estándar de la industria. La historia del usuario, cómo se manejan los requerimientos actualmente en UML. La medida normal es un caso de uso, ¿sí? Los que ya han visto UML, un caso de uso es la forma normal. Acá no, acá la base clave, el elemento esencial se llama historia del usuario, que es básicamente un requisito de software dicho en unas pocas frases en el lenguaje del usuario. El ejemplo es el post-it que allá el señor del negocio le deja al señor de sistemas pegado en el computador. Necesito esto. Es una frase pequeña. ¿Qué debe responder una historia de usuario? Una historia de usuario debe ser capaz de responder a las siguientes preguntas. ¿Quién lo necesita? ¿Qué necesita? ¿Para qué lo necesita? Y lo más importante para nosotros, ¿cómo lo probaría? ¿Cómo sabría usted que está bien si se lo entrega? Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo de una historia de usuario ya un poco más organizada, donde tiene una descripción, tiene unas pruebas. Importantísimo la prioridad esencial. Sin esto básicamente no tenemos Scrum. Incluye también una estimación. Ahorita hablaremos sobre la estimación. Este es un modelo, pero como les digo, un simple texto en un post-it es una historia suficiente con tal de que cumpla con ciertos criterios. Se han desarrollado metodologías para escribir historias de usuario. Una de ellas se conoce como el modelo Embeds, que dice que una historia de usuario debe ser independiente, es decir, es algo que podamos hacer y entregar solo, que no dependa de otras cosas por hacer, lo más independiente que se pueda. Negociable, podemos hablarla, podemos agrandarla o disminuirla. Estimable, algo que le podamos poner un tamaño. Pequeña, small, se refiere a que no tiene que ser algo que podamos entregar en un sprint, por decirlo de alguna forma, en términos más sencillos. Y volvemos a la parte importantísima para los desarrolladores, que sea testeable, que nosotros podamos diseñar una prueba automática de software que nos garantice que esa historia fue incluida dentro del software que estamos desarrollando. Uno de los puntos más candentes de la gestión de proyectos en general son las estimaciones. ¿Cómo hacemos una estimación? En el caso de la estimación ágil, tenemos que hacer un borrado completo de todo lo que sabemos, porque en el desarrollo ágil, en el Scrum, no se estima la duración de las tareas. Eso es imposible, eso es predecir el futuro. Yo no puedo predecir que pasado mañana le entrego eso. Se me enfermó una hija y hasta ahí llegué. Voy a la mitad cuando llegó la persona y me dijo, no, eso no es lo que estaba pidiendo, era otra cosa. No es posible estimar la duración. Lo que se estima es el tamaño, la complejidad de una historia. Ese es un cambio de pensamiento bastante difícil en las organizaciones. ¿Me están escuchando bien? Sí. Gracias. Se usan medidas abstractas. Las dos más conocidas son los History Point y las horas ideales. No voy a entrar mucho en profundidad sobre esto porque son temas bastante complejos y delicados, pero sí les voy a dar la idea. La más fácil de captar son las horas ideales. Usted le pregunta a un desarrollador, a una persona, ¿usted cuánto se demora haciendo esa tarea? Él le va a decir, mire, si yo me pudiera dedicar todo el tiempo a hacer esa tarea y estas personas me colaboraran pues en todo lo que yo necesito, yo me demoraría 20 horas. ¿Sí? Eso se llaman las horas ideales.
En la vida real no va a pasar eso. El desarrollador no se va a poder dedicar todo el tiempo a hacer esa tarea. El desarrollador va a necesitar del técnico y el técnico no va a estar disponible. Le van a faltar permisos, la base de datos se va a llenar, va a tener que ir a una reunión. Las horas ideales no se cumplen en la vida real. Entonces, pero sí nos sirven de un estimado para saber qué tan grande es una tarea. La otra medida que se utiliza son los history points, que son medidas relativas. ¿Cómo se maneja el siguiente? Le dice, bueno, hay una tarea normal, una tarea que siempre se desarrolla, se llama la historia mínima, una tarea típica de desarrollo de software. Digamos, hacer una pantalla de captura de información. Eso es una medida que todos conocemos y sabemos más o menos que nos demoramos medio día haciéndolo. Como esa es una historia básica, conocida, nosotros decimos que esa historia es un punto. Ese es nuestro punto. Cuando nos muestran otra tarea, nosotros la comparamos con esa y decimos, esa tarea no es como esa, entonces es un punto. No, esa tarea es más compleja, es el doble, entonces son 2 puntos. Son medidas completamente abstractas. ¿Sí? Parece muy sencillo, pero son herramientas muy poderosas. Uno de los puntos fundamentales es que estas medidas que se hacen no se hacen individualmente, porque el software no se desarrolla individualmente. Como mínimo en un software usted tiene un usuario, un analista, un tester. Entonces, cuando le pregunta a un desarrollador cuánto se demora haciendo esa tarea, y él le va a decir el tester en cuánto se demora probándola, y al usuario y cuánto no es posible. Entonces estamos hablando en conjunto. Hablamos de history points, hablamos de cuánto se demora la tarea completa. Estas medidas ideales pues, no nos sirven de mucho, porque pues, bueno, y sigue la pregunta, entonces ¿para cuándo me la entrega? Aquí introducimos un concepto que es propio de la programación ágil que se llama la velocidad. Esto no es una predicción, esto es sencillamente un estudio de la realidad. Si yo voy sprint por sprint, tomando lo que mis desarrolladores me entregan, yo llego a la conclusión que sin importar lo que los señores han dicho que puedan desarrollar, yo veo al final del sprint cuánto me entregaron. Me entregaron 30 horas ideales de trabajo. 30 horas apenas, pero si tengo 3 desarrolladores, son 40 horas, deberían entregarme 120 horas de trabajo. No, señor, actualmente solamente son capaces con 30 horas por semana. ¿Por qué? Bueno. Y ahí en adelante tenemos nosotros que ver la manera de mejorar esa velocidad. Pero esto es lo real, señor. Si esa tarea que usted nos pidió, nosotros se la hemos estimado en 100 horas, la realidad cruda es que a esta velocidad nosotros nos vamos a tardar 3 semanas entregándosela, yéndonos muy bien. Es la realidad. Estamos hablando de cosas reales. Que entonces el señor, el product owner, me va a pedir que yo mejore esa velocidad. Sí. Y vamos a hacerlo incrementalmente a lo largo del proyecto y vamos a trabajar para aumentar esa velocidad. Pero esa es la realidad. Y eso es lo que nos da la predicción en programación ágil, en desarrollo ágil de aplicaciones. De hecho, las organizaciones tienden a trabajar más en horas ideales, porque es como una medida como más cercana, como más conocida. Los history points tratan de verse como muy abstractos. Así es como se hace una estimación ágil. El modelo inverse, el sprint backlog. Pues ya lo podemos deducir, es muy fácil. Si nosotros tenemos un producto, una pila de producto general, el sprint backlog es simplemente pasar a ese documento lo que se va a hacer en ese sprint. Recuerden que el sprint son 2-4 semanas, dice documento detallado con las historias que el equipo va a trabajar durante un sprint. Tenemos el compromiso general y decimos, esta semana vamos a trabajar con esta historia. ¿De dónde las tomamos? De la cabecera del Product Backlog, donde están las tareas más prioritarias. El Burden Chart es una gráfica para trazar el avance del sprint. Bueno, ¿qué información entregamos? ¿Cómo medimos nuestro avance? Esta es una gráfica donde tenemos un sprint de 3 semanas. Al inicio, en el sprint backlog, hemos colocado todas las historias que vamos a trabajar, que suman un total de 70 puntos. Si las cosas fueran bien, se supondría que nosotros iríamos desarrollando historias
hasta que al final del sprint pues ya no tenemos nada, ya hemos desocupado la pila. Pues la realidad no funciona tan lineal, pero se espera que la gráfica más o menos mantenga esa tendencia. Esta es la herramienta clave de medición de trabajo del avance de un proyecto en Scrum. ¿Cómo trabajamos? Esto puede ser un tablero en la pared, donde nosotros tenemos la pila del producto a la izquierda y tenemos el proceso que nosotros hayamos considerado necesario. Un proceso muy simple es tener lo que está pendiente, lo que está en proceso y lo que está terminado. En este caso le agregaban una columna que era lo que estaba pendiente de pruebas. ¿Qué se hace allí? Se ponen las historias, se pegan, post. Eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es que cualquier miembro del equipo, un equipo de Scrum típicamente es relativamente pequeño, se espera 6-7 personas, vaya tomando por su propia iniciativa, sin que nadie se lo pida, historias de la pila del producto y las vaya poniendo en proceso. La desarrolla, la termina y la pasa al siguiente. En teoría nadie le dice al equipo: usted encárguese de esa historia, usted encárguese de esa historia, usted encárguese de eso. El equipo lo va haciendo al ritmo que puede, como puede ir colaborando y va entregando el trabajo. Se llama autogestión. Esos son todos los artefactos. Como les digo, se puede hacer con unos postes y un tablero. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se vive un proceso de Scrum? Aquí lo tenemos, es un ciclo de sprints de 2 a 4 semanas y el trabajo diario que se realiza cada 24 horas. Permanentemente el Product Owner crea y mantiene actualizada la pila priorizada del proyecto, de acuerdo con el Business Value. De acuerdo con cómo va avanzando el proyecto, lo que va entregando, las necesidades que van surgiendo, el Product Owner le va agregando a la pila sus requerimientos. Tenemos todos los requerimientos, se me ocurre algo nuevo y el señor dice: bueno, ¿esto cuánto vale para mí? No, esto vale 50, entonces lo voy a poner en este orden. Es su trabajo. Planeación. Al comienzo de cada sprint, al comienzo de cada ciclo de 2 a 4 semanas, el equipo selecciona los requerimientos de la pila, los que considera que puede sacar de acuerdo con la velocidad que tiene, y los pone en la pila del sprint. Esta pila del sprint está congelada. ¿Qué significa? No hay cambios. Nadie cambia nada. Si dijimos que esto es lo que vamos a hacer en este sprint, esa es nuestra defensa como equipo. No nos lo van a cambiar a mitad del camino. ¿Por qué? Porque la idea es que un sprint es muy corto para iniciar una tarea a mitad de la semana. Imagínense, tenemos solamente 2 semanas pensando en un sprint corto. Ya hemos avanzado, ya hemos analizado, ya hemos desarrollado software, y en ese momentico, cuando estamos en la mitad, nos dicen: no, hagan otra cosa. Ya simplemente no vamos a tener tiempo de entregar algo. Pero el Product Owner puede seguir agregando cosas al Product Backlog para el siguiente sprint. Eso lo hicimos al comienzo de la semana, al comienzo del sprint. ¿Qué hacemos diariamente? Esto es de pronto una de las cosas más conocidas del Scrum. Diariamente nos reunimos 15 minutos, ¿sí? El equipo entero. Y cada miembro del equipo comenta lo que hizo hasta ese día, lo que piensa hacer y los problemas que ha encontrado. El Scrum Master es el facilitador de estas reuniones. Lo que hace es tomar nota de los problemas que la gente ha encontrado y durante ese día ver la manera de solucionarlos. Eso se conoce como el Standard Meeting. ¿Se alcanza a leer? Sí. El Standard Meeting es una reunión que ocurre normalmente junto al tablero del Scrum, el que vimos, donde el equipo, por acá no sé si se alcanza a ver las gráficas, el equipo comenta lo que le ha pasado como va transcurriendo el Scrum, lo más importante, los problemas que enfrenta.
Si ustedes van a entrar en el desarrollo de software en una empresa, probablemente se encuentren con este tipo de actividades. Llegar tarde al Scrum puede significar 1000 pesitos que van para una alcancía que se gasta un viernes en alguna actividad. Diariamente el equipo desarrolla las historias del sprint. Miren que hasta ahora no hemos hablado de nada de cómo se está desarrollando el trabajo. Este desarrollo podría ser programación por pares, siguiendo la programación extrema, o un desarrollo más tradicional. Al finalizar cada sprint se hace una demostración del software entregado. Mire, esto es muy exigente. La idea es que cada 2 semanas, cada sprint, nosotros estamos entregándole algo al cliente y estamos entregándole algo listo para que él lo use. Algo que el cliente podría decir, no, eso está tan bueno que no, montémoslo de una vez. Eso me sirve, eso es para montarlo, ¿sí? Entonces no vamos a decir después de hacer una demostración, no, señor, eso no está listo todavía. No. La filosofía es que nosotros entregamos cosas que ya le sepan al cliente. Al finalizar cada sprint se hace una reunión que se conoce como la retrospectiva. En ella, ¿qué analizamos? El equipo analiza qué hicimos bien, qué nos fue mal en el sprint, si no cumplimos con la velocidad, si tenemos algún problema, qué fue lo que nos detuvo, qué podemos hacer para mejorar. Esta es la parte más interesante del sprint, ¿sí? La retrospectiva, y desgraciadamente es la que más se descuida. Cuando tenemos un equipo que no está siendo metido en el Scrum, que no está trabajando bien con la filosofía, aquí tenemos que tener todavía un project manager que esté pendiente de los riesgos. Pero si el equipo está 100% metido aquí, esta es la reunión más importante de todas. Porque aquí es donde buscamos la forma de mejorar, la forma de aumentar la velocidad. Esta es la gestión de riesgos, estas son las alertas tempranas. Probablemente el sprint haya ido perfecto y todo el mundo se sienta, no mire, entregamos el producto, el cliente está satisfecho. En esta retrospectiva alguien hubiera podido decir, pero ¿y qué tal cosa? ¿Y qué nos va a pasar si? Y miren, una alerta, y ahí puede surgir una idea completa que nos puede salvar de un problema futuro. Esta es la reunión más importante de todas. Si ustedes conocen gestión de proyectos tradicional, hay mucha gente que trata de encontrar una antagonía, un dilema entre gestión de proyectos y Scrum. Pero si ustedes analizan todos estos eventos, lo que hacen es cumplir con lo mismo que exige la gestión de proyectos, solo que de una forma diferente. Pero está lo mismo, está la gestión de proyectos, está la organización. La gestión de proyectos tradicional, el desarrollo por sprint se conoce como Rolling Way Planning, pero también existe. O sea, no existe una discrepancia real, ¿sí? ¿Qué tiene la gestión de Scrum? Agilidad y rapidez. Y trabajo en equipo. Perdonen, un solo gerente de proyecto no puede solucionar todos los problemas de un proyecto. No es Superman, eso no existe, necesita ayuda. De hecho, todo buen gerente de proyecto lo que hace es delegar funciones, delegar la mayor cantidad de funciones que puede. Este es el proceso de desarrollo con Sprint. Unas advertencias sobre la transición Scrum. No sé si alcanzan a leer. Vamos a intentar, el jefe dice, vamos a intentar algo nuevo llamado programación ágil. Eso significa que no hay más planificación, ni documentación. Solo empezar a escribir código y a quejarnos, dice reclamar. Uno de los desarrolladores dice, me alegra que tenga un nombre. Y Dilbert pues se le levanta la corbata, pues es la costumbre así, y el jefe se le queda mirando a Dilbert y dice, ese fue su entrenamiento. Ya, ustedes de aquí saben hacer programación ágil, ya están entrenados. No, así no es. La transición a desarrollo ágil es un proyecto en sí mismo. Lo podemos hacer ágil, podemos gestionar el proyecto, pero tenemos que hacerlo, no es simplemente empezar a hacerlo. Hay mucha gente que ante toda metodología nueva simplemente la empiezan a usar, le ponen los nombres, le cambian los nombres a todo y siguen trabajando exactamente como venían trabajando desde antes.
No, hay que trabajar, hay que hacer un proyecto, hay que hacer unas ideas, hacer unos entrenamientos, ver muchos temas en profundidad. La otra advertencia que yo hago sobre todo en nuestro medio es que el Scrum no es desarrollo cowboy. Desarrollo cowboy, desarrollo vaquero, eran los tiempos de hace 20 años donde el negocio necesitaba algo y un señor de sistema se amanecía y salía con cualquier resultado. Si funcionaba bien y si no, también. Y vamos a lo siguiente, no. También hay gerentes de proyecto cowboy, ¿sí? Que piden y piden y piden sin límite. O sea, piden tanto a ver si les entregan algo. No. Negocios cowboy tampoco. No, eso no es Scrum. Scrum, de hecho, pienso yo que muchas empresas no están pasando de una gestión tradicional de proyectos a Scrum, sino que están pasando, es la oportunidad de pasar de desarrollo cowboy a una metodología de desarrollo como Scrum.